¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este que es el noveno episodio o registro de esta serie que hemos llamado Testigos, eh, que nos tiene muy contentos, muy orgullosos. Creo que a la luz también de tantos comentarios que nos han llegado por los programas anteriores, ha sido tanto más importante para nosotros, por lo que hemos aprendido, para nuestros auditores y auditoras, y por supuesto también agradecer la generosidad de nuestros entrevistados que han venido a dar su testimonio y sus reflexiones. En este noveno capítulo queremos saludar y agradecer por estar aquí a alguien que profesionalmente es hijo de Bello, hijo de esta casa de estudios, que era un muy joven diputado demócrata cristiano al 11 de septiembre de 1973, tenía 27 años recién cumplidos, y que luego fue uno de los más determinados, diría, más enérgicos, porque además tiene que ver con su forma de ser, ¿no? Adversarios a la dictadura, senador por la región de Coquimbo, embajador, presidente de la democracia cristiana. Bueno, ya se sabe, hablo de Ricardo Ormazábal. Ricardo, muchas gracias por venir a conversar con nuestros auditores del tiempo actual y con quien sea en el tiempo que viene. ¿Mm? Bueno, yo soy el agradecido de que esta, mi casa mater, alma mater, esté tocando estos temas en la perspectiva que lo han hecho. Ujú. Porque hay una expresión que yo comparto, que los pueblos que no saben estudiar su historia tienen la facilidad para volver a incurrir en esos errores. Ujú. Yo creo que estudiar esta historia no implica decir hagamos una verdad oficial, sino que decir un esfuerzo de reflexión. Y en Chile en realidad lo hemos hecho muy pocas veces. Y Sí. yo creo que en esta materia hay que hacerlo sin odio, con antecedentes. Sí, la historia es un elemento sustantivo y, Por y nos supuesto. pone, y nos pone en mucho riesgo no consultarla. Es raro este año 2023 porque pareciera como si el 73 fuera el año pasado y no el 2022, ¿no? Como que se han juntado estos 2 años y lo quiero decir porque aunque este programa va a ser transmitido y está siendo transmitido la primera semana de septiembre, Ricardo, quiero decir que ha sido grabado el 25 de agosto del año 2023 por la mañana. Estamos recién pasaditas las 10 de la mañana en este momento en el que estamos grabando este programa. Y hace apenas un par de horas se conoció el fallecimiento de Belisario Velasco, un dirigente muy importante de la historia de la democracia cristiana, uno de los firmantes de la declaración del Grupo de los 13, a tal punto importante que para nuestro equipo también ha sido una conmoción, Ricardo, porque estuvimos hablando con él la semana antepasada para ver si podía estar aquí junto contigo y junto con todos los demás. Y bueno, él nos contaba de su problema de salud y de su deseo de poder recuperarse para poder venir. Pero bueno, eso es lo que nos cabe a nosotros, qué decir en lo que respecta a ti, que lo conoces de toda tu vida. Quería partir a través tuyo haciendo una pequeña semblanza, homenaje a Belisario Velasco, que vuelvo a insistir, en el momento en el que estamos haciendo esta grabación, acabamos de enterarnos de su fallecimiento. Te agradezco mucho la mención que haces. Porque la historia y los procesos políticos necesitan de liderazgo, necesitan de personas que tengan convicciones. Belisario era una de esas personas que tenía una formación política, una visión de hombre de Estado y una perspectiva también de futuro. Belisario nos ayudó hasta en las últimas cosas que tratamos de hacer para evitar la crisis en la democracia cristiana y en otras actividades. Estaba con una lucidez enorme a sus 87 años. Y creo que se merece este recuerdo no como solo el tema del que firmó los 13, sino que después Belisario fue el primer funcionario de la democracia en el periodo de la transición. Él fue el primer subsecretario. Tiene una paradoja. Belisario podría mostrar 3 decretos firmados por Pinochet en que lo mencionan a él. 2 para relegarlo y uno que lo nombra el primer subsecretario
en democracia, porque tenía que ser el ministro de fe de todo el juramento de don Patricio. Claro, por eso el subsecretario de la dictadura renuncia un poquito antes y es Pinochet el que lo nombra. Entonces tiene que claro. asumir el día anterior, precisamente para empezar a dar fe de lo que ocurría. O sea, se da la paradoja de uno de los grandes contradictores con Pinochet. Tiene un nombramiento de Pinochet. Entonces la apariencia podría ser, tú muestras el decreto, mire, este señor Belisario Velasco en 10 años más fue funcionario de Pinochet. No, señor. Este fue el hombre que aparece en el documento en que Pinochet aparece entregando por primera vez el poder, o una parte importante del poder. Y él cooperó para mantener la unidad en los distintos sectores de izquierda. Él fue capaz de enfrentar el terrorismo de izquierda y el terrorismo de derecha, porque la democracia no fue fácil, fue un proceso muy duro la recuperación que tuvimos. Y de nuevo los liderazgos. Belisario fue capaz de respaldar y de entender los roles que había cumplido Gabriel Valdés, que cumplió Patricio Elwin, que cumplió Clodomiro Almeida, por ejemplo, o Ricardo Lagos, Carlos Briones, que olvidándose de las diferencias fuertes que tuvieron en el 73, fueron capaces de darle al país una nueva oportunidad. Belisario se merece un homenaje especial, diría yo, por su testimonio en los momentos difíciles y por su aporte al proceso democrático. Déjame decirte que además Belisario tenía una gran amistad con Fidel Castro. Y a mí me tocó ser el senador que llega a hablar por primera vez con Fidel Castro y le pide ayuda para la transición. Y llevaba precisamente la petición también de Belisario. Y Fidel Castro nos dice, yo creo que la transición que está haciendo el señor Elwin es la que corresponde. Yo puedo colaborar y definimos algunas cosas en las cuales él podía colaborar, sobre todo en el desmantelamiento de los grupos armados de izquierda. Fidel Castro fue claro para decir, Cuba va a seguir siendo un país abierto para recibir a los revolucionarios que quieren vivir aquí, pero nunca más entrenamiento militar, nunca más armas. Él me lo dice a mí en la cara con 3 senadores más de testigos. Creo que esa visión del éxito con que se logra Elwin avanzar, es también un logro de Belisario Velasco y por supuesto su equipo, Marcelo Chilling, que fue diputado, gente de distintos actores que colaboró. Sí, tú naciste el 46, Ricardo. ¿Cuándo entraste a militar a la Democracia Cristiana? El 62. Ya. En la época en la que era normal entrar a militar así de adolescente, ¿no? Yo diría que sí, porque teníamos todo un proceso político que plasmaba que los partidos jugaban un papel. Incluso desde el gobierno de el mentado Gabriel González Videla, que después tantas cosas desagradables hizo, salvo por la ciudad de La Serena, ¿no? Que se dedicó, por supuesto, a otras cosas y que adelantó de una manera brutal los conflictos de la Guerra Fría. Se dictó un reglamento que permitía que en los colegios se existieran centros de alumnos y consejos de curso. Y esa influencia radical fue respaldada por todas las fuerzas políticas, de modo tal que uno estaba en el colegio y tú aprendías a decidir cosas de tu liceo en los consejos de curso, cuestiones que afectaban la relación con los profesores. Tenías centros de alumnos. Yo fui presidente del centro de alumnos de la Munategui, por ejemplo, en 1963. ¿No? Y el 63 fue elegido presidente nacional de los estudiantes secundarios. Éramos 186.000 jóvenes entre 12 y 18 años que teníamos una adhesión política. En ese tiempo la Federación Nacional era controlada por los radicales. Y la ganamos por primera vez en Curicó con mi gran amigo Hernán Baez Sahara. Y luego fui yo el siguiente presidente. En la directiva mía, por ejemplo, estaba Claudio Grossman, ¿no? Que una figura internacional en las materias de todo tipo. Habían personas que fueron eminencias después en distintos lugares. En esos tiempos el ex rector de la Chile, Luis Rivero, era dirigente de la Juventud Radical en mi liceo y luego en la Federación de Estudiantes. Entonces había una dedicación a eso. A nosotros, por ejemplo, en la DC teníamos la oportunidad de hablar con los líderes, éramos poquititos. El año 62 éramos una fuerza de 4º nivel a nivel nacional y en los jóvenes todavía solo éramos fuertes en las universidades, ¿no? En las universidades. Acaba de morir también un gran expresidente de la FECH, Marco Antonio Roca, una figura notable que siempre tuvo talento, apertura y alegría. Justo en el momento en el que está resucitando la fecha, y ayer
en un acto que hubo en la Casa Central de la Universidad de Chile con motivo de las elecciones de la fecha que están siendo ahora. Ricardo, aprovecho de contarte que se le rindió homenaje. Mira, muy merecido, porque era un hombre en la cual tú te encontrabas ideales, encontrabas alegría. Además, no hay nada peor que los amargos, viejo. Sí. Yo hasta cuando estaba preso por Pinochet, cantábamos. Eso era parte del ánimo. ¿Eh? Ricardo, de tu impresión como militante de la juventud durante los 60, sin estar en la primera línea de las responsabilidades políticas, pero luego asumiéndolas crecientemente hasta ser incluso parlamentario. Pero hablemos de antes del 70. Te quiero pedir que por mientras separemos del 70 en adelante. Cuando tú piensas en tu subjetividad como militante demócrata cristiano en esa década, ¿te sentías equidistante de lo que después se llamó la Unidad Popular y la derecha? ¿Te sentías más cercano a uno de los dos polos? ¿Cómo te sentías en términos subjetivos como militante político, como sujeto político? Muy demócrata cristiano. Ya, Primero que nada. equidistante. Claro, ¿Ya? pero equidistante sin exclusiones. Por ejemplo, don Eduardo Frei buscó permanentemente la incorporación del Partido Radical a su gobierno. Yo lo conversé muchas veces con él cuando la primera pregunta es ¿por qué don Eduardo no incorporamos a los radicales? Me dijo porque los debates políticos que tuvimos en los 60 fueron tan duros que nos agredimos de una manera tan fuerte que esas heridas no pudieron cerrarse. Eduardo Frei, por ejemplo, hizo gestiones. Tú puedes ver un gran hombre público, Enrique Silva, publicó un libro sobre las memorias privadas de un hombre público. En él da cuenta lo que don Eduardo también me contaba, las diversas reuniones que tuvo con sus amigos radicales. Acuérdate, él estuvo en el Senado, fue ministro de gobiernos radicales, pero esta cosa de tratarnos tan duramente en el lenguaje político se tradujo en que se hizo imposible. Nosotros empezamos a tener una visión sobre los temas de la necesidad de profundizar la unidad social y política del pueblo. Los que fundamos la Unidad Popular fuimos los demócratas cristianos, a partir de las experiencias históricas, porque el año 69, la derecha con Nixon y Kissinger busca un golpe de Estado para derribar al gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué? Porque el cambio en la reforma agraria, porque la organización popular, sindical, juvenil, las perspectivas de cambio que se hicieron fueron tales, sobre todo tocando un nudo esencial que tenía la oligarquía, el campo, el latifundio. Y don Eduardo ahí se equivocó en un enfoque que él lo reconocía después. Él pensó que las latifundistas del campo podrían romper su alianza de clase con los sectores empresariales por el dinamismo que tuvo el desarrollo industrial en Chile. El desarrollo fue, si bien la Corfo con don Pedro Aguirre fue el primer paso, la verdad que en el gobierno de Eduardo Frei el rol del Estado fue fundamental en la petroquímica, fue fundamental en la investigación, fue fundamental en el cobre, en diversos aspectos. Entonces, cuando se da ese intento de golpe de Estado, armado claramente por la CIA y con la complicidad evidente de la derecha, nosotros nos dimos cuenta que al mirar con los ojos del momento la situación chilena, la única posibilidad de poder avanzar en los cambios era a través de una mayoría política, institucional y social. Y eso la izquierda no lo aceptó. ¿Y de dónde sale esta idea de que habiendo llegado al año 70, la propuesta de la democracia cristiana y la propuesta de la Unidad Popular eran dos propuestas muy parecidas, pero a velocidades distintas o a profundidades distintas? Porque de lo que tú dices, yo podría deducir, como si yo viniera aterrizando en un platillo volador, Ricardo, que entonces esa afirmación que te estoy enunciando recién está equivocada. A ver, yo te diría que los procesos son complejos. Sí. Porque, de nuevo, la intensidad de la campaña entre Allende y Frei fue de tal envergadura. Eso el 64, ¿no? Claro, que fue produciendo un distanciamiento. De la primera época en que Frei y Allende se paran en el Congreso Pleno en un discurso de Jorge Alessandri para reclamar por un robo descarado que se organizó
en la elección de ese tiempo, por primera Sí. vez, don Eduardo era una persona Sí. muy cuidadosa, por primera vez se registra un hecho de esa naturaleza, pero a partir de un hecho probado, Sí. que se robaron votación para que desfavorecía a la democracia cristiana particularmente. No quiero distraerte del hilo que estás llevando, ¿Sí? pero me llama la atención que llevamos poquitos minutos conversando y es segunda vez que haces mención de manera directa o implícita a que cuando las formas no se cuidan en política después cuesta mucho recomponer, ¿no? Es que eso es parte esencial. Esto viene del latín, acuérdate, Sí, hay sí. que ser fuerte en el fondo y suave en la forma. ¿No es verdad? Una figura esencial para mí, mi modelo político, el hombre que yo más admiré es Bernardo Leighton Guzmán. Y Bernardo Leighton tenía solidez en sus principios, pero él era capaz de abrazarse con un comunista, con un derechista, con otro. O sea, es una persona. El personalismo cristiano que nos enseña Maritain, que nos dice la doctrina, parte del concepto de la amistad cívica. Tú no eres mi enemigo. Tú eres una persona que tiene un pensamiento tan honesto como el mío, que a lo mejor es muy distante del mío, que incluso a lo mejor es totalitario respecto del mío, pero con el cual yo tengo que luchar contra ti persuadiendo y con métodos de una visión, como una cosmovisión distinta. Entonces, nuestra manera de enfrentar las cosas también parte. Mi experiencia en los estudiantes. Yo nunca hice distingo en el Amunátegui entre quién eran comunistas y todo, salvo cuando había elecciones. Sí, claro. Mi experiencia sindical. Yo fui sindicalista, soy dirigente de los bancarios en el periodo de la dictadura. Y a mí no me interesaba, habían pinochetistas, comunistas, cristianos, lo que sea, y fuimos una organización sólida. Nos respaldaban todo porque lo debatíamos y porque los problemas comunes tienen un lenguaje común cuando tú te respetas con el otro. Entonces, en los temas políticos, por ejemplo, los bancarios llamábamos a protesta en la dictadura y obviamente los pinochetistas no se sumaban, pero no rompían el gremio porque entendían que era parte de nuestra visión y como teníamos más cosas que unitarias, es luchar contra el sistema de FP, porque estaban desde los pinochetistas a nosotros metidos en esa gran lucha. Entonces, la ADC tuvo un grupo de personas, así como en todos lados, que empieza a ponerse prepotente, arrogante. ¿Sí? Ese es el narcisismo político, existe, ¿no? La visión de la gente que se marea con el poder. Pero los hechos en el análisis que hacían las figuras nuestras y que nosotros seguimos, mire señor, si los norteamericanos hacen aquí un golpe de Estado contra Frey por la reforma agraria, ¿cómo vamos a poder seguir en la reforma de la empresa, en la reforma bancaria, en la continuidad de la nacionalización del cobre? Porque nosotros hicimos la chilenización porque en el contexto mundial, en ese momento, el comercio lo manejaban 7 grandes empresas americanas. ¿Qué sabíamos nosotros respecto de eso? Nada. Y las experiencias que habíamos conocido de nacionalización de gente que era inexperta conducía a fracaso. La propia nacionalización hecha por la unanimidad del Congreso bajo el gobierno de Salvador Allende termina en un desastre cuando Allende empieza a anunciar que producir cobre nos cuesta más caro que el precio de venta. Y eso se debía a huelgas de los trabajadores. Allende, hay un discurso de Allende que se lo dice en la cara a los dirigentes del cobre en el Teniente. Era una discusión sobre lo que significó, por ejemplo, la disciplina que era indispensable, la unidad. Entonces, nosotros sabíamos, mire señor, hay que ser mayoría institucional en los municipios, en el Congreso, en el mundo social, porque sin el mundo social no se avanza. No, lo que pasa es que el mundo social tiene que entender que tiene un conjunto de legítimas demandas, pero sobre ella hay un bien común que definen las autoridades legitimadas por el pueblo para establecer su jerarquía. Estuve conversando en estos días, Ricardo, en los que estamos haciendo esta entrevista con el historiador Jorge Magasic, que ha escrito 4 volúmenes de la historia de la Unidad Popular. Jorge remite, pero además señala que no son opiniones de él, sino que son documentos desclasificados de Estados Unidos, que la relación entre la cúpula más alta de la democracia cristiana y Estados Unidos databa del gobierno de Eduardo Frei, y que el apoyo económico de Estados Unidos a través de distintas dependencias a la democracia cristiana se consolidó durante la Unidad Popular. Sospecho que no tenían ningún conocimiento ustedes, pero ¿qué conocimiento podrías tener de eso? Pero además sobre la tesis de Magasic
de que como consecuencia de ese financiamiento, o no solo como consecuencia, como tú decías muy bien, estas son cosas complejas, pero que ese financiamiento habría de alguna manera ayudado a el antagonismo creciente que fue teniendo la democracia cristiana en relación al gobierno de la Unidad Popular. No he tenido la oportunidad de leer la obra de este escritor, voy a buscarla. Porque yo he tratado de leer todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Tú puedes, de hecho, quiero aprovechar de decir que justo Ricardo me trajo de regalo este libro que se llama La democracia cristiana y el gobierno de Allende, que tanto lamento, Ricardo, no haberlo leído antes de esta entrevista. Así que, pero está en internet, en la página del... Pero simplemente te quiero decir que todos los libros son para discrepar, pero que al menos confía en mi criterio de que yo considero a Magazine serio, aun cuando los libros son para discrepar, no son para necesariamente estar de acuerdo. Así que lo que quiero decir es que si no me pareciera serio, no lo citaría en esta entrevista. Es que si él está citando directamente por ejemplo, los documentos desclasificados, está seriamente equivocado en lo que dice. ¿Ya? Porque yo he leído los documentos desclasificados de la CIA. Se pueden leer en internet. Yo invito a la gente que nos esté escuchando a que no haga caso. ¿Por qué tienen que creerme a mí? Si no tienen por qué creerme a mí. Mi punto es, yo doy puntos de referencia para que se pueda considerar. Mi visión sobre el tema de la democracia cristiana y el gobierno de Allende, tú agrégale un pequeño punto. En este libro que yo saqué después de hacer unos seminarios en el Instituto de Asuntos Públicos de la Chile mientras hacía clases, donde invité a Elwin, donde invité a Luis Corbalán y donde invité a Carlos Altamirano, que debatieron con mis alumnos lo que había pasado en eso. Fue una experiencia maravillosa, realmente estupenda, los alumnos encantados de ver figuras públicas hablando de estos temas del modo universitario, respetuoso, de la manera de definir estas cosas. Y este libro tiene un prólogo del rector de la Chile, Luis Rivero, que era radical, partidario del UP, que da sus ideas. Le pedí a Jorge Arrate que pusiera sus ideas. Que también estuvo en esta serie. Claro, le pedí a Mireya Baltra, mi gran amiga que falleció hace poco tiempo atrás, una gran mujer, que escribiera, militante comunista, y le pedí al Patricio Ales, que era el secretario general de la FECH con Alejandro Rojas, dirigente comunista destacado. Y después presidente, y después secretario general de la Juventudes Comunistas, bueno, Ales, yo lo que hago en mi libro es un diálogo. Porque creo que la sociedad chilena está enferma de una sordera que nos está llevando al precipicio. Entonces, cuando tú dices, mire, hay una cita de los documentos desclasificados. Yo he leído todos los documentos. Hay un señor Peter Thornell de Estados Unidos que publica permanentemente sobre eso, y una académica chilena de gran calidad que murió hace poco, Olga Ulianova, que entregó todos los antecedentes sobre el particular. Lo que dice la CIA es que nunca Frei se prestó para una operación como la que dijeron en la segunda vuelta, ¿no? Elijan a este y vean lo demás. Sí, lo que Magazine me decía, por ejemplo, era que había habido una reunión entre Frei y un dignatario del gobierno de Estados Unidos en Viña del Mar el año 69, cuando el expresidente aún lo era, donde él le señala a este dignatario del gobierno de Nixon que si ganaba la Unidad Popular al año 72 Chile iba a estar convertida en una nueva Cuba, ¿no? Y esto luego termina plasmado en un informe oficial, y que bueno, esa conversación que no necesariamente tiene una intención directa de propiciar una intervención, obviamente opera como un antecedente. A ver, pero despejemos de a poco. Una cosa es la influencia de la CIA, que tenía influencia en Chile, sin lugar a dudas, como era esta, como tenía influencia en la Unión Soviética, porque cuando uno se refiere a este tema, nuestros radioescuchas tienen que entender que estábamos hablando de un mundo bipolar, en donde había una guerra fría caliente, donde los que pagaban los costos del conflicto eran en Vietnam, Laos, Camboya, o ocurría en otras partes de Europa o pasaba aquí en América Latina. Mientras gobernaba Frei, el Che Guevara recorría Bolivia, iba a Centroamérica con las tropas cubanas para favorecer la revolución. Porque la revolución cubana, que fue muy importante para los efectos de terminar con el dictador en su momento, que fue socialista, ¿no? El dictador que tenían en Cuba, ocurre que empezó a fomentarse lo que se llamó la vía armada, que concebía la visión más clásica del marxismo, que no era posible que las clases poderosas entregaran el poder. ¿Tú te acuerdas? De una manera pacífica. Alerta que camina la lucha guerrillera por América Latina. Bueno, eso. Pero yo me recuerdo haber visto a mis amigos, uno tenía debates, compañeros en la universidad. Yo vi a algunos amigos míos que partieron a
a ayudar a los Tupamar o a Montevideo, porque las acciones terroristas se hicieron en América Latina buscando algunos voluntarios de otros países, porque así los grupos de seguridad de esos países no los tenían registrados. En consecuencia, era más difícil que descubrieran a los autores de un acto terrorista en el país respectivo porque era extranjero. Era una técnica que exportaron, ¿no es verdad?, el IRE, la gente de los irlandeses, que exportaron los vascos, ¿no es verdad?, de la ETA, etcétera. Entonces yo vuelvo a decir, mira, ¿la CIA puso plata aquí? Sí, puso plata. ¿Les debe haber llegado a algunos demócratas cristianos? Sí, pero el propio Corri, los propios documentos de la CIA narran que ninguno de esos platas llegó a la democracia cristiana directamente, ni menos Eduardo Frei. Y que la CIA, tú lo puedes revisar, sí, castigó a Eduardo Frei por negarse a participar en el golpe. Y Kissinger ordenaba que no se le recibiera en ninguna de las etapas. Sí. Ahora, ¿había una relación especial entre la democracia cristiana y el Partido Demócrata en las décadas del 60? Sí. Porque después del fracaso estrepitoso de los norteamericanos de invadir Cuba con Bahía Cochinos, sí, los norteamericanos se dieron cuenta que el continente iba inevitablemente a un proceso revolucionario. Y ahí vienen las políticas de la Alianza para el Progreso del gobierno de John Kennedy, ¿no? Claro, demócrata. Alianza para el Progreso, y con algo mayor todavía. Ellos hablaban de la revolución necesaria, Kennedy. Después lo asesinan y llega Lyndon Johnson, el tejano norteamericano, y el tipo dice, no, la revolución es indispensable. Y empiezan a presionar hasta Jorge Alessandri porque dicta una ley de reforma agraria. La relación entre el Partido Demócrata y la democracia cristiana chilena, particularmente con Frei, fue muy sólida. Por eso Radomiro Tomic cometió el error de irse a ser embajador en Estados Unidos y no seguir aquí en Chile como ministro de Obras Públicas, que era lo que quería don Eduardo Frei, ¿no? Entonces, la situación era verdadera. Sí, señor. Hubo algunos demócratas cristianos que recibieron plata de la CIA, lo más probable, porque estábamos todos infiltrados, desde el Partido Comunista, todo. Pero entonces, hagamos una cosa para que sea más completa. El Partido Comunista recibía financiamiento de la Unión Soviética, ¿no? El Partido Comunista recibió financiamiento ahora de Chávez para la Universidad Arsi, 18 millones de dólares. En otros tiempos, sí, eso fue la parte de la Guerra Fría, de la brutalidad que hay. Nosotros los demócratas cristianos recibíamos apoyo, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? La Fundación Konrad Adenauer nos daba recursos para poder hacer cursos de formación política, sí, y lo invertíamos así, y esos fondos se rendían y lo conocían en Alemania todas las fuerzas políticas. Sí. Pero que le haya llegado un peso de la CIA a Frei o al partido a sabiendas, eso es falso. Estamos con Ricardo Ormazábal en nuestro 9º capítulo de Testigos. Ricardo, entre fines del 60 y principios del 70, la democracia cristiana sufrió algunas escisiones que fueron a dar a la unidad popular, ¿no? Particularmente el MAPU, la izquierda cristiana. Lo del MAPU ocurrió durante el gobierno de Frei, tengo entendido, y lo de la izquierda cristiana durante el gobierno de Allende. Según remite Luis Mayra, que era demócrata cristiano, de hecho fue elegido diputado demócrata cristiano. Una gran persona en cualquier circunstancia. En las elecciones del 69 y luego fue elegido diputado de la izquierda cristiana en las elecciones de marzo del 73. Allende no quería que ellos renunciaran a la democracia cristiana. Pensaba que generaba mejores condiciones para el diálogo entre la ADC y la Unidad Popular, que este grupo de personas fueran más bien parte del ala izquierda de la democracia cristiana que del ala cristiana de la Unidad Popular. Visto en perspectiva, ¿de qué manera esas escisiones, ¿no? Influyeron en el derrotero de la política, en el derrotero del partido, te pregunto, y en el derrotero de la relación con López? Si me permites un cogollito del tema que hablábamos antes de las platas norteamericanas. Por ejemplo, Allende no fue elegido por el pueblo, fue elegido por el Congreso Nacional. La primera fuerza en el Congreso Nacional era la democracia cristiana. Y votó perfectamente podría haber votado por Jorge Alessandri, era constitucional. Aunque todos los que defendimos al interior de la ADC, la tesis es que había que votar por Allende, que no fue unánime. Los partidos democráticos tienen debates. Tuvimos un debate sobre y ganamos ampliamente, que firmaba un estatuto de garantías que perfeccionaba la legislación vigente.
se tenía que apoyar a Allende porque entendíamos que podía continuar el proceso de cambios. Eso era la cuestión central. Y así se negoció, así se aprobó. Corrían los dólares, es verdad. Corrían, a mí no me llegaba ninguno, yo no tenía votos, ¿te fijas? Pero cuando se trata de ver los hechos, son decir, a ver, hay un aforismo en derecho que dice, quien paga mal paga dos veces, ¿verdad? Bueno, si se pagó por votos, la democracia cristiana, ningún demócrata cristiano dejó de votar por Allende en el Congreso Pleno. Todos. O sea, la peor inversión de la CIA fue que los demócratas cristianos que recibieron plata no votaron por lo que les cobraron. Jugaron la lealtad al partido y a la institucionalidad y votaron todos por Allende. O sea, mal negocio hicieron los norteamericanos si esa plata era para convencer a los DC. Ahora entremos a tu pregunta, que es esencial. Es de nuevo el mundo de la cultura. La política es parte de la cultura. El año 63, 65, 2/3 de la humanidad estaban gobernados por partidos marxistas. El marxismo resonaba como, no solo como lo que fue históricamente la primera fuerza organizada detractora del desarrollo del capitalismo, en el siglo, las declaraciones de 1848, el manifiesto comunista, todo eso sí son una visión integral. La Iglesia Católica en ese tiempo integraba parte del poder, estaba estructurada entre los que mandaban. Los protestantes después, incluso en el siglo XVI, ¿no es verdad?, con Lutero se pusieron después del lado de los príncipes y Lutero estuvo en contra de los sectores populares. Y los cambios que se dan en la historia son interesantes para estudiarlo. Entonces, esa influencia fue muy importante. Se dio en la Iglesia, los curas para el socialismo. Yo leí los documentos de los curas para el socialismo. Uno de ellos decía en esos documentos, la única manera de ser un cristiano de avanzada es asumir la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo. Y eso también aupado por el Concilio Vaticano II. Pero no en esa línea. Era una exacerbación de la línea. Claro, porque la Iglesia empieza en 1891 a criticar el capitalismo y el liberalismo salvaje junto con rechazar el marxismo. Pero toda la Iglesia latinoamericana, aquí en Chile hasta el año 50, estuvo basada en la defensa de los privilegios de los grupos poderosos. Cuando la Falange surge en el año 38, la expulsan después, ¿no es verdad?, porque difundía la encíclica. Y se va dando un cambio espectacular en la Falange. Entonces estoy hablando de este mundo cultural. Se empapó a la Iglesia. Surgió una tesis del cura Gutiérrez en Perú, ¿no es verdad?, de la liberación, ¿no es verdad?, pero basada en una concepción marxista. Ahí está, yo tengo los documentos guardados de los curas que escribían sobre eso. Y después algunos de esos jesuitas se convirtieron al liberalismo. Pasó, es cosa de mirarlo en la historia, pero no es el tema del programa. Empapa también a una parte de la juventud demócrata cristiana, que sobre todo partió a formarse en Europa. Un grupo de la Católica, donde estaba Rodrigo Ambrosio, Claudio Rego, Ignacio Balbontín, se fueron a formar a Bélgica, Europa, con la Marta Hanecker, que era una mujer no solo buena moza, sino que muy inteligente. Y ellos llegaron, ese grupo, sobre todo con Ambrosio, llegó convertido al marxismo-leninismo. Enrique Correa... Ricardo, yo te voy a ir interrumpiendo a ratitos, porque tengo tengo una alta conciencia de que la mayoría de los habitantes de este país nacieron después de 1973. Entonces yo te voy haciendo algunas acotaciones porque yo sé que tú y yo lo sabemos, pero no todo el mundo. Dice Rodrigo Ambrosio, fundador del MAPU, ¿no? Exactamente, y fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Antes de eso. Claro, y esta persona, que era de la Universidad Católica, se declaraba después el mejor marxista chileno. Él calificaba a Allende de la rémora socialdemócrata del socialismo, ¿no es verdad? Entonces, la Gladys Marín me decía, oye, Ricardo, yo era presidente de la JDC, ella de la Juventud Comunista, secretario general, no tenéis manera de llevártelos de nuevo, me decía, porque nos vienen a hacer una cantidad de problemas aquí dentro de la UP, pues, evidente. Cuando tú te ves este proceso, entonces empieza a haber un grupo que desarrolla el marxismo. Y ese grupo que desarrolla el marxismo se pone a trabajar internamente para romper la DC. Y ese grupo era estimulado por la izquierda, Allende incluido. Perdóname, cualquiera tesis que diga, yo se lo sostengo con antecedentes en la mano. O sea, ¿tú crees que Allende quería que ocurriera lo que ocurrió? Mira, Allende se prestó para una operación política
que según Joan Garcés y otros, cambió la tripolaridad que permitía que el gobierno de Allende tuviera estabilidad. Porque obligó, por ejemplo, a la democracia cristiana a ir en un pacto con la CODE. Ajá. En su momento, cuando la democracia cristiana había presentado un proyecto para segunda vuelta, rechazado. Cuando presentamos un proyecto para que no se pudieran hacer pactos, de manera tal de mantener la tripolaridad. Yo te puedo mostrar un documento que tengo aquí, que redactamos con Jorge Donoso y Genaro Arregada, donde nosotros decíamos que no nos conviene ir con la CODE. Ajá. ¿Verdad? Porque la Juventud Cristiana no estaba de acuerdo con ir en la CODE, pero Renan Fuentealba, Leighton y todos nos convencieron de que era un proceso inagotable. Todo eso lo apoyó Allende. Allende retiró un proyecto, retiraron la firma de un proyecto de ley para favorecer esta polarización, porque ellos querían la división de la democracia cristiana. Y el gran error de Allende fue que no percibió que el MAPU, cuando él lo recibe y siempre habla de estos grupos cristianos que vienen, el MAPU sacaba declaraciones diciendo no somos cristianos, somos marxistas-leninistas. Y cuando unos cubanos vinieron y dijeron que bueno que se hayan incorporado a estas fuerzas cristianas, volvieron a sacar una carta a los del MAPU, somos marxistas-leninistas, ¿no? Entonces, los únicos que siguieron siendo cristianos fue la denominada izquierda cristiana, que se fue el 71, Sí. sin mayor impacto. Para hacerte una síntesis, jugaron a dividir a la democracia cristiana. Esa fue la tesis central de la Unidad Popular. Esa es la que se impuso. Cuando gente como Alberto Jerez, cuando Rafael Agustín Gumucio, llegamos a fórmulas, ¿por qué, por ejemplo, hay una elección transitoria para el cargo de Allende en el sur? ¿Por qué no dejamos que sea un demócrata cristiano? Los demócratas cristianos acaban de votar por Allende en el Congreso. La UP se negó. Y allá tuvimos un conflicto y terminaron asesinándonos a Juanito Millalón con Aysén, con lo cual se fueron polarizando las cosas. Murió la Chela Lacoste, diputada demócrata cristiana por Valparaíso. Alberto Jerez y otros dijimos, ¿por qué no ponemos un demócrata cristiano? Alberto estaba en la UP. ¿Por qué no ponemos a un demócrata cristiano para ir dando gestos de amplitud respecto? No, llevaron a Hernández del Canto, que perdió. Igual Y perdió. después perdieron en otras elecciones. O sea, no entendieron. Lo que quisieron hacer es seguir con la división de la democracia cristiana. Y como a cualquier analista, eso terminó Empujando a la polarizando el país. Y al polarizar el país, la UP quedó en minoría y en una circunstancia muy grave por los errores económicos y políticos Ya. cometidos. Bien breve porque no va a ser imposible, Ricardo, resumir 60 años de carrera política en una hora, pero bien breve. Entonces, solo para terminar de hacer el punto, ¿ah? El paso del año entre el 71 ya estaba más claro, pero durante ese tiempo, de los 3 bloques a los 2 bloques es corresponsabilidad de la Unidad Popular, en resumen. En la parte electoral, porque Sí. la ADC lo trató de romper de nuevo. Ajá. Porque nosotros dijimos, Renan Fuentealba era el presidente del partido, dijo, este es un pacto electoral. Terminadas las elecciones, la democracia cristiana tomó una posición distinta de la derecha. ¿Tú quieres un ejemplo? Mira, el gobierno de Allende cometió una ilegalidad al dictar unos indultos. La derecha presentó una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, que creo que era del API. Leighton habla en la Cámara de Diputados y dice, esto es un acto ilegal. El presidente ha dictado un indulto que no se ajusta a la legalidad. Pero el juicio político, la acusación es un juicio político, nos hace observar que lo que el presidente busca con esto es pacificar. Lo que el presidente busca con esto es encontrar caminos de paz. Entonces los demócratas cristianos no vamos a apoyar esta acusación, nos abstenemos. Mira, es una cuestión sustantiva. Sí. Vienen otra serie de proyectos de ley. El presidente Allende hace un discurso estupendo, el primer mensaje presidencial. Habla del segundo modelo de socialismo. Y ahí están los documentos, tú los puedes revisar. La ADC saluda positivamente al presidente Allende y le ofrece toda su colaboración para la continuación del proceso de un segundo modelo de socialismo. Entonces, y así se van sucediendo una serie de cosas tremendas. No puedo culminarte. El 72 la derecha ya estaba en el golpe. Y a mí me encarga el partido, cuando hacemos las protestas que se legitimaban, la juventud fue la encargada de dirigir eso. Y controlamos a los golpistas. El 72 todavía podíamos controlarlo. El 73 ya estaba descontrolado.
Ricardo, disculpa que haga estos saltos tan abruptos, ¿ah? Tú eres el dueño del programa. No, pero para dejar algunos elementos significativos para la historia. El proyecto de acuerdo, que como tú recordabas a una colega, a una joven colega nuestra hace un par de días, del 22 de agosto de 1973, que fue promovido por la democracia cristiana. ¿Fue o no fue una luz verde al golpe? No, ni amarilla, ni roja, porque el poder de la Cámara de Diputados para estos efectos es mínimo. Ya, es una tergiversación, entonces. Absolutamente, es una tergiversación. Jorge Donoso publica una carta ahora en el Mercurio, muy buena, es un hombre de mucha calidad, Jorge. Y también es uno de los firmantes del grupo de los 13. Sí. Si tú me vas a preguntar, ¿firmaste tú el 13? No, yo estaba en Costa Rica. Ajá. Yo pude volver a Chile el 18 de septiembre. ¿Hubieras firmado? Por supuesto, la Juventud Cristiana tenía un acuerdo formal contra el golpe. Tanto así que el día anterior, el 10, a las 6 de la tarde hay un acto en la sede del partido en donde Caco Latorre, Edgardo Rivero, Mario Fernández hablan y explican por qué, siendo opositores a Allende, somos contrarios al golpe. La Armada ya había zarpado, viejo. Ahora, nosotros no lo sabíamos. Pero nuestra posición era muy clara. Ahora, yo estaba en Costa Rica porque era el presidente de la Juventud Cristiana de América Latina y recién pude entrar a Chile el 18 de septiembre en el avión que salió a dejar a la selección chilena, que fue a no jugar con los rusos, digamos, por el campeonato mundial. Entonces, mi experiencia dice, mira, leyendo la carta de los 13 dice que ellos son opositores, que fueron opositores al gobierno de Allende, claro. No defienden el gobierno de Allende. De hecho hay un punto donde lo critican muy duramente. Por supuesto, sí. ¿No es verdad? El acuerdo del 22 de agosto, como tú bien dices, surge en un debate donde la derecha quería declarar la ilegitimidad del gobierno, la inconstitucionalidad formal del gobierno, que no tendría ni un valor jurídico, porque estos son como estos acuerdos que saca la Cámara. Suponte tú que hubiesen sacado este acuerdo los comunistas, que en vez de preocuparse del presente y del futuro, tratan de manipular el pasado y de repente les explota como una caja de Pandora encima de ellos por la responsabilidad que tuvieron. Y te lo digo porque yo el 22 de agosto lo estudié en la universidad. Yo invité a todos los representantes de los partidos políticos, cuando yo era profesor del Instituto de Asuntos Públicos, y rehicimos el debate del 22 de agosto, hombre, para los 30 años del golpe. Si mi libro sale a partir de seminarios y encuentros que organizamos en la universidad, en el Instituto de Asuntos Públicos. Fue un debate pero masivo y un debate maduro donde Jorge Insunza o Francisco Bayo de la derecha, Pareto presidiendo, José Monari, el jefe de los diputados de C, se planteó una cosa, que el sentido real que tenía el acuerdo. En ese punto los demócratas cristianos ratificamos que estábamos por la democracia. Mira, como que podían hacer la pregunta, este es el texto de mi intervención en esa sesión de ese año. Mira la parte final, yo hago una mención filosófica, perdona, te lo voy a... No, Ricardo, espérame, hagamos algo. Léela. No, es que son 3 minutos. Léela. Bueno, me ofrecen la palabra y digo que queremos... Voy a hacer como si fuera el presidente de la Cámara. Tiene la palabra el honorable diputado señor Ricardo Ormazábal. Así es. Señor presidente, nuestra intervención será de una brevedad extraordinaria. Queremos respaldar con plenitud y confianza las expresiones de nuestros camaradas, justificando la presentación de un proyecto de acuerdo decidido por nuestro partido. Nuestra fuerza no está en los gritos, no está en un incidente verbal. Nuestra fuerza radica en la razón, en el respaldo que el pueblo nos da a la posición que expresamos. Pedimos a través del proyecto de acuerdo que se clarifiquen situaciones pendientes que tienen al país enfrentado a una situación dramática, extraordinariamente grave. Quisiera simplemente agregar que hago un llamado a la consecuencia de lo que los sectores de gobierno suscriben a través de destacados personeros. Quiero traer al debate una cita de uno de los ideólogos del gobierno, el señor Joan Garcés, que en un trabajo hecho en diciembre de 1972 sobre el problema de contiendas que se dan a nivel de las normas jurídicas, en que hace un análisis respecto de la posición kantiana y kelseniana, que no vale la pena reseñar esta tarde, señala lo que voy a leer. En el caso de Chile estamos viendo el desarrollo del mencionado proceso como consecuencia de las modificaciones experimentadas por el contenido de ciertas normas jurídicas de importancia crucial.
el Poder Ejecutivo las respeta formalmente, en tanto que el gobierno constitucional las invoca como legitimación de su actuación, pero simultáneamente les da el contenido que corresponde a la definición de clase de las fuerzas sociales que están detrás del gobierno. Por su parte, el bloque burgués de oposición les atribuye el contenido que corresponde a su propia definición de clase. La contradicción entre forma y contenido que se está dando ante nuestros ojos entraña un grave peligro para el futuro del Estado de Derecho. Fin de la cita. Eso hemos dicho nosotros y nos han acusado de sediciosos. La dinámica social, los cambios de las relaciones sociales operados en los 2 últimos años y que proseguirán en los próximos meses, cambios que se hallarán porque estamos por el proceso de cambios. Cambios que se harán porque estamos por el proceso de cambio, en contra de la visión que el gobierno tiene en muchos casos, pero a favor del proceso de cambio. Están distanciando el contenido que se impone desde el Ejecutivo a las normas fundamentales que tenía los años anteriores al 71, mientras que con su forma continúa igual, lo que en un sistema político como el chileno, donde la función legislativa requiere la intervención del Parlamento, supone la acción coincidente del gobierno y del Congreso. Y el gobierno no ha permitido que el Congreso cumpla su papel. Por eso, responsable y democráticamente, sin excesos, señor presidente, pedimos al gobierno que sea coincidente a ellos, que son marxistas, con la expresión de Marx. Marx, de que la forma no tiene valor sino como la forma del contenido. Forma y contenido que este Congreso está dispuesto a dar para realizar el cambio legal y revolucionario que quiere. Eso es todo, señor presidente. Bueno, visto con el... Yo nací después de Ricardo, pero visto con la idea que uno tiene de lo que fue esa jornada, suena como una alocución muy conciliadora, ¿no? Eso es lo que queríamos. El presidente rectifica. Yo hoy día discrepo de Carlos Peña una vez más, que en una revista dice, ¿sabe? El contradictorio. Invocan, hablan de infracciones a la Constitución y el acuerdo infringe la Constitución al llamar al dirigirse a las Fuerzas Armadas. Se equivoca Peña. Las Fuerzas Armadas ya estaban deliberando, estaban ya en una tensión la Constitución tan seria que Allende se reunía con los generales para escuchar su opinión. Deliberaban. Los generales invitaban a los partidos políticos de oposición y de gobierno. Deliberaban los generales. Hay que leer un libro de la Mónica González que se llama La Conjura. Extraordinario el libro, donde aparecen detalles que la gente desconoce. Cuando uno ha estudiado este tema, yo lo he hecho con el afán de aprender, para no repetir los errores. Y me siento feliz de haber formado parte de una generación que vivió la parte buena de lo que nosotros queríamos. Con Elwin logramos el 90, lo que habíamos planteado nosotros el 69, la unidad social y política del pueblo. Con Elwin aprendieron con Clodomiro Almeida, las figuras más destacadas del periodo anterior, que sin democracia Chile no podía avanzar. Y esa renovación socialista fue clave para introducir unos cambios. ¿Por qué? Porque la revolución cubana tuvo un factor positivo. Para los demócratas cristianos lo ayudó a avanzar en el proceso de cambio. De un partido que podía haber sido de centro-derecha, lo convirtió en un partido de cambio. Y a la izquierda, desgraciadamente, la polarizó en los temas de las armas. Y ese tema creo yo que debe ser analizado, porque hoy día hay una parte de la izquierda que sigue adorando las armas, porque buena parte de la gente que está en la CAM, en las acciones guerrilleras o terroristas que han favorecido a la derecha, fueron antiguos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con instrucción militar en el extranjero y con experiencia de lucha en Nicaragua. Bueno, nos está pasando, Ricardo, lo mismo que en todas las entrevistas. Simplemente quiero decir que nos quedamos cortos como era previsible, que es muy importante seguir escuchándolos, seguir aprendiendo de sus testimonios, de sus reflexiones, que los habitantes de este país del tiempo que estamos viviendo ahora podamos seguir haciéndolo de manera muy enérgica. Y finalizo con esto. Imagínate tú que hoy nace un bebé, al cual los papás le van a poner Ricardo. Como es un bebé, es imposible que vea esta transmisión en el momento en el que está saliendo, pero
como esto va a quedar para el futuro, lo va a ver cuando tenga 27 años, que era la edad que tú tenías para el golpe, ¿no? ¿Qué le dirías a ese joven, Ricardo, que va a tener 27 años el año 2050? Yo le diría que hay Ricardos buenos y Ricardos malos. Ujú. Que lo importante son las ideas a las cuales se adhiere y el testimonio de vida, porque hablar, la lengua aguanta mucho. Lo que hace falta son testimonios. El Chile que podrías vivir, Ricardo, en el futuro va a depender de lo que hagan las nuevas generaciones hoy y las viejas generaciones, porque estamos caminando hacia el abismo. Y yo que soy cristiano, valoro siempre 3 virtudes teologales. Y esas virtudes teologales son la fe, esperanza y la caridad. Yo confío en que podamos salir del abismo a que nos conduce una mediocridad ambiente extraordinaria. Me encantaría poder hacer lo que he practicado con mis amigos comunistas, socialistas, radicales, independientes o de otros, de decir, miren, ¿dónde encontramos los puntos de acuerdo? Con la derecha yo puedo hablar, son seres humanos, me puedo entender, pero no veo que la derecha esté en condiciones de apoyar un proceso de cambio. Yo me distancié de la propia Concertación, le quería decir a Ricardo, pero valoro lo que hicieron históricamente. 30 años después de una dictadura tan horrible, para Chile fueron avances. Quedaron cosas grandes por hacer, en la previsión, en todo. Pero yo cada vez que leo las noticias, y yo me imagino al escuchar la radio, cada vez que veo que un torturador y un asesino va preso, hoy, en el 2003, se debe a que logramos en Chile crear la conciencia de que eso tenía que ser castigado cuando fuera. En otros países se aplicó leyes de punto final. En otros, como en países de Mandela, un gran hombre a quien yo admiro, bastaba que el tipo reconociera sus errores y se fue, sin recibir nada. Los nicaragüenses, con el comandante Ortega a la cabeza, firmaron un pacto con los somocistas, entregándole absoluta amnistía a los torturadores y asesinos. ¿Por qué? Porque me dijo a mí Ortega personalmente en una reunión, es que teníamos que salir a la democracia, entonces si ese era el costo, pactamos el costo. Yo le diría a Ricardo, entrégate a tus ideas, no sé cuáles van a ser porque yo no impongo, ojalá, basada en el humanismo cristiano y mirando a los que piensan distinto como tus amigos para construir un país para todos. Ricardo Ormazábal, muchas gracias por haber abierto la memoria y el alma de esta conversación, para el presente y para el futuro. Muchas gracias a ustedes y felicito de nuevo a la radio por este rol educativo esencial. Un pueblo que aprende a resolver sus dilemas del pasado no tiene que seguir el evangelio que dice, si miras hacia atrás, la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Vuelvo a lo del principio. Lo del principio es que sin aprender del pasado, el futuro se nos torna muy borroso. ¿Qué más agregar? Que estén muy bien.